este texto de psicología política, sí entra en el parcial, por eso es importante que lo podamos tener en cuenta, ¿sí? El texto de psicología política y social política forma parte del parcial y está puesto como uno de los teóricos. Allí yo en un ratito les voy a compartir en la pestaña de teóricos un PowerPoint y, bueno, y si es necesario, grabaremos otra clase más explicando el tema, pero si no, quedaría explicado también en esta clase. Por eso consultaba a ver qué posibilidades había. Bueno, el texto se titula ¿Existe una psicología política en Latinoamérica? Y en realidad es un compilado que se hace de varios autores y que comienza planteando justamente qué es esto de la política y qué entendemos por política. Muchas veces tenemos una mirada muy negativa de lo que es la política, de algo que no se habla. Muchas veces se ha planteado esto de personas que se asumen apolíticas o que no les interesa la política, que en realidad causa malestares hasta en la familia, es un tema de discusión. Entonces, bueno, es un texto que está escrito medio raro, no sé si alguien tuvo la posibilidad de leerlo, pero está medio complicado para su lectura, entonces por eso está bueno que tengamos este espacio para aclarar algunas cuestiones conceptuales que son las que nosotros destacamos, ¿sí? Del aporte que hace la autora. Empieza diciendo esto de que lo político es todo lo referido al pueblo, ¿sí? Entonces, lo político, si nosotros lo podemos pensar, yo siempre lo tomo como lo que es público, ¿sí? Lo político refiere a lo público, y cuando hablamos de lo público estamos hablando de como ciudadanos y ciudadanas, lo público es lo que es de todos, son esos espacios, son esas instituciones, son, es donde nos encontramos y donde podemos plantear esto que tenemos en común, ¿sí? Desde salud, desde educación, desde ocio, desde un montón de aspectos de la vida de los seres humanos que está atravesada por esto de lo público. Entonces, cuando planteamos a la política, lo tomamos esta concepción que se hace desde su origen etimológico, ¿sí? Porque la palabra política, que ahí en el texto se lo toman desde el origen griego, que significa politiqué, o que viene politique y que significa pueblo. Entonces, cuando hablamos de política, estamos hablando de todo lo referido al pueblo. ¿Y qué quiere decir esto de todo lo referido al pueblo? Que no lo estamos delimitando solamente a quienes se ocupan de la política o quienes gobiernan, no, sino que la política tiene que ver con algo que compartimos entre todos porque termina siendo esto que llamamos de lo público, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con el Estado. Entonces, digamos, frente a esto de estas miradas negativas hacia la política, esta conceptualización nos permite tener una mirada más positiva, decir, no, la política es todo lo que tiene que ver con lo público, y si tiene que ver con lo público, tiene que ver con cómo vivimos nosotros, ¿sí? Cómo vamos a satisfacer o no las necesidades también, porque lo público es lo que nos está... ¿cómo decirles? Nos está asegurando ciertos accesos a ciertos derechos que si no estarían delimitados por otras cuestiones. Entonces, esto de lo público es muy importante para poder considerar a lo político. Y que obviamente todos tenemos que estar interesados si es algo público, la política. En este texto se hace una distinción entre la psicología política
Y por otro lado, la psicología social política. Desde la psicología política se va a conceptualizar a lo político como, como una ciencia del gobierno, como un campo de incumbencia de quienes están formados en política, con esto, como la mirada puesta en quienes gobiernan. En cambio, desde la psicología social política, lo político va a estar puesto en la posibilidad de participar y de formar parte de las tomas de decisiones. Entonces, por eso yo les decía esto de cuando pensemos lo político, pensémoslo desde lo público, porque justamente lo público es lo que nos va a permitir poder participar y poder formar parte en la toma de decisiones de aquello que hacen al Estado y a los asuntos que tenemos entre todos en común, ¿sí? Ustedes les vamos a compartir luego un PowerPoint donde hay una distinción entre estas dos psicologías. La psicología política, por un lado, va a estar dada sobre todo desde otros países que no son latinoamericanos, ¿sí? Es decir, que esta psicología política se desarrolló en ciertos lugares académicos en Latinoamérica, pero imponiendo una mirada sobre lo político y un tipo de intervención desde la psicología que logró, digamos, dejar a lo político como algo privado o como algo netamente estadístico, y lo que se está planteando en el texto es que justamente lo que debe suceder es lo contrario. Y entonces plantean la necesidad de poder plantear una psicología social, una psicología política social latinoamericana. Es decir, que tenga en cuenta eh, las condiciones y los procesos históricos que hemos atravesado en Latinoamérica con respecto a esto de lo público y de lo privado, y con respecto a estas formas de gobierno que nos han marcado y que cuyos efectos aún hoy seguimos padeciendo. Entonces, por eso se plantea en este texto la necesidad y el compromiso que tenemos como profesionales de la salud y como psicólogos y psicólogas de poder construir una psicología política, social latinoamericana y romper con estos moldes que se traen, con estas miradas acerca de lo público y de lo privado provenientes de otros países con otras realidades, con otros intereses y con otros procesos también. Cuando hablamos de esta psicología política que no es, a ver, que no ha sido construida teniendo en cuenta las particularidades de lo que es Latinoamérica, plantean ciertos temas como, por ejemplo, el liderazgo político, la socialización política, el comportamiento electoral, lo que es la participación política, pero en cuanto a ciertos temas específicos en particular, que en cierta forma terminan siendo afines a una cuestión partidaria, a una cuestión de intereses de ciertos partidos políticos. Y por otro lado, como todo lo que venimos planteando en estas contradicciones y poder reconocerlas, por otro lado tenemos que reconocer que la psicología social política, que es esta que está proponiendo justamente Maritza Montero, y todos estos psicólogos y psicólogas que se dedican a la psicología política, dicen que están advirtiendo la necesidad justamente de tomar como objeto de estudio todos estos procesos ideológicos que están atravesando a nuestra sociedad y que
es necesario de poder visibilizarlo y poder cuestionar justamente esto y sacar esto de lo político de lo partidario. Otra vez esto, poniendo lo político como algo que tiene que ver con todos, con la población, con todas nuestras necesidades. Y donde desde la psicología social política se va a hacer un gran esfuerzo por contextualizar los hechos que van sucediendo en estos que son objeto de estudio de la psicología social política, contextualizándolos e historizándolos, cosas que entienden que la psicología política no estaba haciendo. ¿Por qué? ¿Qué hace la psicología política? Va a decir, tienen una mirada en la cual es reduccionista, ¿sí? Hay una palabra que usan que no me va a salir, como que toman pequeños elementos, los sacan del contexto, los sacan de los procesos históricos y lo plantean, ¿sí? Lo plantean de una manera reduccionista y desde una manera en que no todos van a poder acceder a la comprensión de eso que están planteando como parte de la psicología política. Entonces ahí podemos ver esta ideologización de lo político, pero con una clara finalidad. ¿Cuál es la clara finalidad de esta psicología política? Va a decir Marisa Montero. La clara finalidad es despolitizar. Ese es un concepto muy importante en este texto, la despolitización, ¿sí? ¿Qué significa esto de despolitizar? Es lograr que la población no se interese por lo político, que entienda que no tiene que ver con su vida, que no forma parte de sus intereses, que no es un ámbito en los cuales tengan que interesarse y que tengan que preocuparse y que tengan que intervenir, ¿sí? Entonces la despolitización es una estrategia que utiliza la psicología política justamente para alejar a los ciudadanos y a las ciudadanas de la participación en la política, ¿sí? Y como eso podemos poner como ejemplo estas miradas que se tienen sobre negativas, como les decía, sobre la política, sobre considerarlo como algo malo, como que es solo para expertos, como una pérdida de tiempo, como para qué voy a participar si nunca voy a ser tenido en cuenta, ¿sí? En contraposición, la psicología social política lo que va a plantar es la politización, no la despolitización, sino la politización. ¿Qué es esto? Lo que tiene que tratar de hacer quienes trabajan desde la psicología social política es lograr que la comunidad se interese por lo político, que empiece a participar, que sepa para cuáles son las decisiones que se toman referido a esto de lo público y de lo privado. ¿Por qué? Porque existe otro mecanismo que utiliza la psicología política que tiene que ver con esto de la ideologización, es decir, que eso que era público se transforma en privado, con un claro fin. Con el claro fin es esto del poder, ¿sí? Cuando hablamos de política, lo que se pone en juego es el poder. Entonces, cuando uno concentra el poder y necesita para lograr, para perdurar, para poder plantear sus miradas sobre lo social, sobre lo público, necesita esto, necesita que sean pocos los que cuestionan y pocos los que intervienen en eso que toman como necesario abordaje en lo que hace digamos, a las tomas de decisiones, ¿sí? Entonces, la psicología social política lo que va a plantear es esto, la desideologización. Entonces, ahora ya tenemos dos mecanismos desde la psicología política y dos desde la psicología social política. La psicología política lo que va a hacer entonces es despolitizar y va a ideologizar, ¿sí? Por otro lado, la psicología social política lo que va a hacer es
politizar y desideologizar. ¿Qué es esto de desideologizar? Es eso que había sido llevado al ámbito de lo privado, vuelve a ser tomado como un campo de lo público, ¿sí? La desideologización lo que va a hacer es examinar qué de ideológico existe en el comportamiento de las personas para poder reconocerlo y para poder modificar eso de tal manera que permita justamente identificar cuáles son esos mecanismos que están siendo obstáculos para que la población, los ciudadanos y las ciudadanas podamos formar parte en esto de lo público y de las tomas de decisiones. Cuando uno lleva lo público al ámbito de lo privado, está delimitando que las tomas de decisiones incluso la participación es para algunos solamente, para algunos sectores, que es el sector favorecido, pero que deja por fuera seguramente a la gran población, ¿sí? Porque como sabemos, en nuestra sociedad hay minorías, ¿sí? Y quienes ostentan el poder en nuestra sociedad es una minoría, son unos pocos que deciden por muchos. Entonces no les conviene esto de desideologizar. Examinar es reconocer qué de ideológico se reconoce en el comportamiento del ser humano en relación a este tema, ¿sí? ¿Y esto qué va a permitir? Justamente generar estos procesos de cambio, estos procesos de empezar a reconocer temas que antes no eran planteados y que ahora sí. Son decisiones políticas el reconocimiento de ciertos temas. La violencia de género ha sido una decisión política. ¿Y cuántos años y cuántos grupos y cuántos movimientos feministas se han desplegado y se han comprometido con esta causa para poder visualizarlo y para poder ponerlo en el lugar de lo público? Porque cuando hablamos de lo público, es decir, ponerlo en un lugar donde todos lo podemos ver y podemos apreciar y podemos intervenir y podemos considerar lo que implican ciertas conflictivas y ciertos problemas sociales, ¿sí? Si queda solo en el ámbito de lo privado, como también pasaba, por ejemplo, con la violencia familiar. La violencia familiar tardó muchísimos años en que se formule una ley para que se pueda intervenir en estos espacios donde la violencia estaba instalada, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo importante de reconocer la necesidad de desideologizar y ahí está también nuestro rol. Ahí está nuestro aporte en esto de la desideologización. Como otra de las características que tiene la psicología política es esto de que priorizan en sus investigaciones, en sus conceptualizaciones, sobre todo se preocupan y se ocupan de lo cuantitativo, ¿sí? Circulan muchas investigaciones desde este ámbito donde sobre todo se muestran muchas cifras, mucho análisis de datos, donde se prioriza el método, pero el método cuantitativo. Por el otro lado, la psicología social política, al tener un enfoque más global, más integral, justamente lo que prioriza no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Porque además, a ver, no es que desconoce o no le preocupan los datos cuantitativos, ¿sí? Sí le preocupan las estadísticas, hacen estudios cuantitativos, pero pero estos datos cuantitativos forman parte de un estudio donde su importancia es justamente lo cualitativo, porque la finalidad es justamente esta, de tener
un abordaje integral, un enfoque global acerca de la sociedad y su comportamiento político, ¿sí? Porque cuando hablamos de esto de lo político, tiene que ver con cuestiones económicas, culturales, históricas, con muchos ámbitos, ¿sí? Porque están todos ligados, porque en nuestra vida estamos atravesados por todas estas cuestiones. Entonces, desde la psicología política vamos a ver que con estos estudios cuantitativos, donde solo se hace hincapié o se prioriza estas cifras, estas estadísticas, lo que provoca es que justamente se deje por fuera. Es otro mecanismo que lo que produce es dejar por fuera a la mayoría de la población, porque esos datos lo manejan expertos, porque esos datos hacen lecturas quienes están en ese tema y con esos intereses. Entonces, el resto quedamos sin comprender mucho a qué hace referencia, ¿sí? Por otro lado, también la psicología política, a través de esta crítica que les realiza la psicología social política, se ha podido advertir de que refuerza muchísimo lo que es la burocracia, ¿sí? Como desde este abordaje de lo político, esto de poder acceder y de poder participar, se ponen un montón de frenos, se ponen un montón de requisitos que lo único que provocan es que uno desista de la participación. Por eso se afirma que desde la psicología política se refuerza la burocratización, se refuerza esta mirada de especialistas, y donde justamente lo que tiene como finalidad es este desinterés por lo que es la política, ¿sí? Entonces, en contraposición, esta psicología social política que hace una clara crítica a la psicología política, lo que intenta es esto de que la información sea accesible, que promueva la participación, que se entienda que la política es algo que necesita de que todos nos comprometamos y que en cierta forma también echa por fuera esta idea de que existe existe las personas que no tienen un posicionamiento político. El decir ya que uno no tiene un posicionamiento político está haciendo política, ¿sí? Porque lo que nos permite justamente esta psicología social política es poder advertir cómo en todos los ámbitos de nuestra vida está atravesada la política, ¿sí? Porque de acuerdo a cómo se lleve a cabo la política, de acuerdo a esta posibilidad de participar o no, de saber por dónde se toman las decisiones y cuáles son esas decisiones, es cómo vamos a vivir nuestra vida. De las decisiones políticas están delimitando cómo va a ser nuestra vida, ¿sí? Cómo va a delimitar si voy a conseguir trabajo, si no, si las cosas van a aumentar o no, si se va a abordar alguna conflictiva social o no, si se van a crear leyes que después se puedan aplicar y que haya control y que el Estado se comprometa a que haya que se puedan llevar a cabo esos proyectos, esos programas que se han delimitado para que esas problemáticas sociales sean abordadas y puedan disminuirse y puedan erradicarse, pero son decisiones políticas. Lo que pasa es que muchas veces quienes gobiernan se asesoran más por profesionales que sostienen esta mirada apolítica, porque además son afines a esos intereses que los benefician y no desde lo comunitario, sino desde su sector social. Entonces, esta psicología social política se posiciona desde un lugar de lucha también y de necesidad de hacerse un lugar
como campo de conocimiento también, ¿sí? Partiendo por esto que yo les decía, de entender que la política es un asunto de todos y que la política está atravesando todos nuestros aspectos de la vida, ¿sí? Y que no es algo privativo de un sector o que solo es para algunos. En sí me parece que de una manera más comprensible de abordar el texto es señalar esto, ¿sí? De cómo la psicología política ha provocado en nuestra sociedad una mirada errónea sobre lo que es la política, que esto ha sido con una intencionalidad y que responde también a poderes dominantes y a intereses particulares, que no son los intereses de todos, obviamente, y bueno, y cómo esta psicología social política reclama desde los campos de saber, en este caso nosotros como profesionales, que construyamos una psicología que tenga que ver con nuestro contexto, que tenga que ver con nuestros procesos históricos, y que sea desde una producción de conceptualizaciones de teoría y práctica que sea propia, ¿sí? Muchas veces se estudia o se abordan ciertas problemáticas o ciertas situaciones desde conocimientos que nada tienen que ver con nuestras características como sociedad, como cultura, que son ajenos totalmente y que no permiten justamente abordar esa realidad, y si lo hacemos estamos cometiendo ahí unos errores bastante importantes. Por eso este texto también, ¿sí? Y por eso la pregunta, ¿existe una psicología política en Latinoamérica? Desde hace varios años, por ejemplo, Marisa Montero es una de las que está llevando ahí la posibilidad de que se desarrolle esta psicología social política. De hecho, nuestra facultad, yo no la hice porque ya tenía las materias hechas, pero había una materia, no sé si todavía está, psicología política, pero bueno, tiene que ver con estos nuevos campos también de la psicología, que no son tan nuevos, porque esto ya viene desde hace años, pero bueno, cuesta también encontrar el lugar. Si ustedes tuvieran que pensar, ¿qué posición filosófica les parece que estaría sustentando a la psicología política y qué posición filosófica a la psicología social política? ¿Qué les parece? ¿Qué posicionamiento filosófico sustenta desde lo planteado a la psicología social política? Si tiene intereses, si ideologiza, si despolitiza, si tiende a datos que nada tienen que ver con el contexto, con los procesos históricos, que plantea temas que solo son para expertos, que justamente lleva a lo político, a lo privado, a lo público lo hace privado, porque haciendo privado lo público, la participación no es posible, ¿sí? Y se nos convence de eso, de que hay temas que, bueno, que son para expertos, que son temas que son para algunos, ¿sí? Para algunas, y por el otro lado, la psicología social política va a plantear todo lo contrario, va a decir, no, acá hay que desideologizar, es decir, volvamos a hacer público aquello que quedó en el sector privado, volvamos a politizar y a poner a la política como algo referido a todos, volvamos a rescatar esto de lo público, ¿sí? Ahí han escrito algo, pero no sé qué es.
ahí me fijo. Y después les quería mostrar un video que hace a esta mirada de lo político. Hola, pienso yo que el idealismo es la psicología política y el materialismo es la psicología social política. Exactamente, porque de esto se trata de los posicionamientos filosóficos. Todos los conocimientos, todas las miradas sobre la realidad tienen un posicionamiento filosófico. La idea es empezar a ver desde qué lugar está desarrollada cada uno de estos. Algunos va a ser más sencillo y otros son bien complejos poder identificarlo. Entonces, es un gran desafío, pero como está planteado en este texto la psicología política y la psicología social política, podemos afirmar que la psicología política se asienta en una postura filosófica idealista y que la psicología social política, por este abordaje global, por esta mirada interdisciplinaria también, por este acentuar la mirada cualitativa antes que lo cuantitativo, pero no porque desconozca lo cuantitativo o porque no le interese, sino porque considera que es necesario tener un abordaje de lo político desde lo cualitativo, está sentada más en una filosofía materialista, ¿sí? Yo les quería compartir un video para ver si podemos llegar a reconocer algunos aspectos de estas dos psicologías. A ver, no sé cómo hago para... Una reflexión para todos nosotros que somos argentinos. La creencia general fue que Menem nos robó. Se decía que De la Rúa era un inútil que no servía, que Duhalde era mafioso, que con Kirchner volvieron los montoneros y ahora Cristina no sirve para nada. Por eso estoy empezando a sospechar que el problema no está en Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner o Cristina. El problema está en nosotros. Sí, nosotros como pueblo. Nosotros como materia prima de un país. Porque pertenezco a un país donde la viveza criolla es la moneda que siempre es valorada. Tanto o más que un dólar. Un país en donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo, basada en valores y respeto por los demás. Pertenezco a un país donde, lamentablemente, los periódicos jamás se podrán vender como se venden en otros países, en máquinas donde uno paga por un solo ejemplar y saca un solo periódico, dejando los demás en donde están. Pertenezco a un país en donde los delincuentes tienen más derecho que las víctimas, donde la justicia deja en libertad a los violadores. Pertenezco a un país donde la gente festeja si consigue robarse la señal de televisión por cable. Un país donde la gente hace todo lo posible para no pagar o pagar menos impuestos. Pertenezco a un país donde la impunidad es un hábito, en donde no hay interés por la ecología, en donde las personas tiran la basura en las calles y luego le reclaman al gobierno por la falta de limpieza pública. Un país donde no existe la cultura por la lectura, donde no hay conciencia ni memoria de la política y no hay interés por la economía, porque solamente interesa la pelea entre Maradona y Riquelme. Pertenezco a un país donde las licencias de conducir, los certificados médicos e incluso hasta la ciudadanía argentina puede comprarse sin hacer ningún tipo de examen. Pertenezco a un país donde puede subir un anciano o una mujer con un niño en brazos y la persona que viene sentada en el asiento especial para estas personas simula estar durmiendo para no dárselo. Y si alguien le reclama, se levanta para golpearla. Un país donde el derecho de paso es para los automóviles y no para el peatón. Un país en donde la gente está llena de faltas, pero que disfruta criticando a sus gobernantes y a los políticos. Mientras más le digo ladrón a Menem, inútil a De la Rúa, mafioso a Duhalde, montonero a Kirchner e inoperante a Cristina. Mejor soy yo como persona, a pesar de que ayer compré discos y ropa trucha. Mejor soy yo como argentino, a pesar de que esta mañana estafé a un cliente o perjudiqué a mis empleados al no pagarles sus horas extras trabajadas. Basta. Por favor, basta.
Como materia prima de un país tenemos muchas cosas buenas, pero nos falta mucho para ser los hombres y mujeres que nuestro país necesita. Porque esos defectos, esa viveza congénita, esa deshonestidad, esa falta de calidad humana es lo que nos tiene real y francamente engañados a los argentinos. Lo siento mucho, porque aunque pase este gobierno, el próximo deberá seguir trabajando con la misma materia prima defectuosa. Tenemos que erradicar primero los vicios que tenemos como pueblo y después empezar a cambiar nosotros mismos como argentinos. Por eso es que nadie servirá. Ni sirvió Menem, ni sirvió De la Rúa, ni sirvió Duhalde, ni Kirchner, y tampoco va a servir Cristina. ¿Qué necesitamos? ¿Que vuelva la dictadura militar para que nos haga cumplir la ley con la fuerza por medio del terror y del miedo? Aquí hace falta otra cosa. Algo más inteligente que cacerolazos, paros o piqueteros que corten nuestras calles o rutas. Necesitamos que todo esto cambie. O seguiremos igualmente condenados, igualmente estancados. Y no importa para dónde te vayas. Así viajes a Europa, a Estados Unidos o a China, siempre llevarás a Argentina adentro tuyo. Si no modificas tu forma de pensar, estés donde estés, seguiremos perdidos. Porque es muy sabroso ser argentino y vivir como vivimos. Pero cuando esa argentinidad autóctona empieza a hacerle daño a nuestra posibilidad de desarrollo como nación, ahí la cosa cambia. Después de este mensaje, francamente, pienso buscar al responsable. No para castigarlo, sino para exigirle. Sí, exigirle que mejore su comportamiento. He decidido buscar al responsable de que Argentina esté mal. Estoy seguro que lo voy a encontrar esta noche cuando me vea en el espejo. Ahí estará. No necesito buscarlo en otro lado. Le voy a exigir, le voy a suplicar si es necesario que me ayude a hacer una Argentina mejor. Gracias. Bueno, decirles que este video obviamente tiene ya sus años, como verán, pero la idea de proyectárselos es ver si pueden reconocer algunas afirmaciones referidas a estos conceptos que estamos viendo en psicología política y psicología social política. ¿Y qué les pareció el video? Creo que es del año 2009 el video, es realizado por un periodista. Estaba en el 2009 estaba Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, y bueno, y ahí se pueden ver todas las consideraciones que hace este periodista acerca de aquella situación y cómo plantea esto de lo político y de la política, porque ahí tiene ciertas afirmaciones que, bueno, la idea es que podamos pensarlas desde los conceptos estos que acabamos de ver en psicología política. A ver qué les surge, qué les parece. Profe, Sí. a mí me pasa, tal vez él tenía una intención de movilizar a cada uno y cada una como a mirarse a sí mismo, ¿no? Como que me parece que tal vez esa era la intención, pero todas esas frases medias idealistas, ya que estamos, porque en Argentina no hay, no sé, cultura, no me acuerdo ahora exactamente, pero cultura del trabajo, un montón de cosas que todos y todas escuchamos todos los días, lejos de decir, bueno, me miro a mí misma y entonces puedo ver qué puedo como aportar, en qué puedo participar, a mí personalmente como que al contrario, me desmotiva, porque si todo es así y ya está, es como que todo es así para siempre, entonces no hay forma de hacer ningún cambio. Claro, aparte está corriendo, miren, el foco de quienes son responsables también, porque cuando hablamos del Estado y de las condiciones, y esto de lo público y del acceso, y si pensamos en los derechos y las posibilidades o no de poder desarrollarlos, lo que está planteando, coincido totalmente con Carolina, lo plantea además desde un lugar individualista, pensarse a sí mismo, corre el foco de quienes gobiernan, como
como bueno, consecuencia de esa misma sociedad, pareciera que son quienes nos gobiernan. Y cómo plantea esto de ser argentino y argentina, desde una mirada, bueno, sumamente negativa, desde, ahí conceptualiza y da características bastante desagradables sobre la sociedad, que lejos está de, porque si ustedes lo buscan por internet, van a poner el video sensible o de sensibilización, lejos está de sensibilizar a alguien, sino que justamente pone esto de lo político y de lo público en un lugar individual, está mostrando aspectos negativos que tienen que ver con diferentes procesos históricos y con decisiones políticas también, ¿sí? Como, bueno, no tenemos razón de quejarnos o de reconocer ciertos malos gobiernos, sino que, bueno, a ver, ¿cómo te voy a señalar a vos que me estás gobernando si cada uno de nosotros es peor? Y la verdad ahí ven cómo se va corriendo, digamos, la mirada hacia la responsabilidad en quien no la tenemos, ¿sí? Nosotros ciudadanos y ciudadanas no somos responsables ni de un montón de calamidades que hemos vivido como sociedad argentina, ¿sí? Entonces, lo político está puesto en los medios de comunicación, ciertas miradas, ciertas afirmaciones, están planteando lo político y promueven ponernos en ciertos lugares, promueven ciertos pensamientos y ciertas representaciones sobre lo público que son muy negativas. Ahí está hablando, por ejemplo, de las manifestaciones, de los piquetes, ¿cómo vas a salir a manifestarte? ¿Cómo vas a cortarle la calle a alguien? La idea de este video es poder ver cómo no se toma en cuenta el contexto, cómo se toman algunos aspectos bastante deformados de lo que es la historia también, cómo aquellos que son responsables se los corre y no se los considera y al final somos todos culpables. O sea, el pueblo es culpable, no se quejen porque tienen el gobierno que merecen, ¿sí? Y cómo se va de esta manera, que este es un pequeño ejemplo, cómo se va mostrando esto de la política, de lo público, esto de lo privado, cómo se va ideologizando esto de la política. ¿Quién va a querer formar parte de la política si pasaron, digamos, estos personajes con estas afirmaciones que hace el periodista? Los demás están de acuerdo con el video, se vieron reflejados, les parece que lo hace desde un lugar saludable, de reflexión y de apropiación de la realidad en estos momentos que marca, incluso de la historia argentina. El objetivo es ese. Esto del video no les había comentado a mis compañeros porque ahora se me ocurrió, me acordé de ese video y me pareció que era una muestra de esto de las miradas hacia lo político, hacia lo público. Y este video yo lo vi, lo pasaban en la televisión como publicidad, o sea, como parte de la programación, lo vi 100 veces. Y estas cosas cómo van reforzando todas estas ideas negativas sobre la participación, sobre el reclamar, sobre el poder identificar cuáles son nuestros derechos, y impiden sobre todo, a partir de, digamos, de perdurar en el tiempo estas ideas, el participar y esto de considerar a la política desde otro ángulo, ¿no? Desde un ángulo partidario, negativo, para unos pocos, sino que la política tiene que ver con esto, con lo que es de todos, ¿sí? Y que seguramente que para cambiar y modificar muchos aspectos de nuestra sociedad, vamos a tener que empezar a interesarnos mucho por la política, ¿sí? Porque como habíamos dicho, la política no solo es lo partidario, no, sino que la política tiene que ver con todo lo referido al pueblo y con esto que refiere a lo público, ¿sí?
Bueno, no sé si el video haya logrado su objetivo de mostrárselos, pero la idea era esa, de poder plantearnos y poder mirarnos como sociedad y cómo se refuerzan estos aspectos negativos hacia la comunidad, digo, hacia la sociedad, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a quejar si en épocas pasadas nos colgábamos de cable? En una época todo el mundo se colgaba del cable, pero bueno, tienen que ver con otras cuestiones y con otras condiciones, y tiene que ver con decisiones políticas también, ¿sí? Con el acceso. ¿Qué pasa cuando te impiden el acceso y cuando no logras satisfacer tus necesidades? A ver, la política está influyendo en cómo nosotros desarrollamos nuestra vida. Ustedes, futuros profesionales, va a depender de decisiones políticas. Por ejemplo, empezar a considerar a la salud mental como parte de la salud y ojalá que estuviera puesta en los discursos y en los abordajes que se hace de la salud, ¿sí? Pero bueno, es una decisión política, como les decía recién, lo referido a la implementación de la ley de salud mental, por ejemplo, con todo lo que falta todavía de que se cumpla la ley de salud mental, que ya lo vamos a ver en otro momento. Bueno, ¿alguna duda? Sí, profe, yo no había interpretado así el video. Ay, a ver. Y también me pasó ahí también leí otro compañero que más o menos pensó como yo, porque yo pensé que decía de que se enfocaba de que todos criticamos a los políticos, pero como que el video era para que nos involucremos más, como buscando de que nosotros también politicemos y no solamente esperando que los que están en el gobierno únicamente hagan política. Yo entendí más o menos así el video, pero después como que hay como una mixtura para mí, porque es como que, por un lado empieza a decir de eso de que le echa toda la culpa a la comunidad, pero había cosas que, por ejemplo, dice, la comunidad se queja de la basura en la calle cuando somos nosotros los que tiramos, de que no hay, nos quejamos de que no hay sistemas de recolección, pero ¿quiénes tiran la basura? Y digamos, creo que por ahí habían, y por ejemplo también cuando dice que estamos esperando a que parece que vuelva otra vez la dictadura, porque ahí sí cumplimos las leyes. Y era como raro, como que yo sentía que tenía las dos miradas en realidad, pero sí se enfoca, o sea, después que las escuché, como que se enfocaba mucho más en una ideologización, pero también tenía parte de esto de querer hacer que la comunidad también se involucre en estos aspectos y no solamente espere que los políticos sean, o los gobernantes solamente se ocupen de la política. Por eso es como que ahora no sé si entendí bien, si lo puedo abordar bien, digamos, en cualquier otra temática. ¿A los demás qué les pareció? Profesora, a mí me pareció exactamente lo mismo, como que era un llamado a involucrarnos, no a alejarnos, todo lo contrario, echar la culpa a quienes nos están gobernando, siendo de que los hemos elegido. Ellos no tienen la culpa de que la basura esté en la calle, no tienen la culpa de un montón de cosas, o sea, y más allá de que llamen, para mí fue como algo como metafórico eso de llamar al gobierno de facto. Es como decir, o sea, somos hijos del rigor, necesitamos el padre que nos esté pegando para que hagamos las cosas bien. Es como que la decisión ya está, ya somos grandes, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que ocuparnos, si queremos tener una sociedad distinta, a hacer cosas diferentes. Tampoco me pareció que era... o sea, me pareció que era a eso, ¿no? Incitar al involucramiento de los que estamos como pasivos, digamos, echándole la culpa a los que gobiernan. Como ustedes plantean, Fanny, por ejemplo, bien lo planteó, esto de que se ven como las dos miradas allí, como genera una confusión, porque por un lado dice esto de que sí somos quienes nos colgamos del cable, los que tiramos la basurita en el suelo, pero que tiene que ver, digamos, todo esto con, a ver,
con procesos, y que si bien está eso, que obviamente que podemos tener esas conductas, no justifica para nada el no tener empleo, el no poder acceder a nuestros derechos, ¿sí? Cómo es, él puso el hincapié en pequeñas cosas, pero que en realidad no hacen, digamos, a la violación que se tenía, por lo menos en aquel momento, de lo que está planteando este periodista. Yo lo que advierto es que no hay comparación de que, bueno, que tal vez no tengamos una mirada muy ecologista, pero digamos esto de los piquetes, de poder salir a las calles, de plantear, de manifestarse, eso no impide que eso se haga. Y este periodista todo el tiempo está planteando esta dualidad. Pero no salgas, porque como vos te colgas del cable, no podés reclamar por tus derechos o por una mejor condición de vida. Y que en realidad plantear la mirada que dio de quienes habían pasado como en distintas presidencias, claro que podemos reclamar, y claro que tenemos que tener esa mirada histórica, porque eso está determinando cómo vivimos y quiénes somos hoy también, ¿sí? Seguramente que si logramos poder tener otra mirada de la política, si logramos participar más, porque eso se trata de participar, ¿sí? Y a mí en particular no me parecía que estuviera invitando mucho a la participación, sino como la autorresponsabilidad de algo que no hace, digamos, a las cuestiones políticas más generales y que tienen que ver con cómo se plantea la vida de una comunidad, ¿sí? Sí. Capaz que voy a irme por las ramas, pero me hizo como recordar a esta, no sé si sería una teoría o a estas personas que piensan el proceso de la dictadura desde esta idea de la guerra de los dos demonios, o no sé cómo la llaman, ¿no? De decir, bueno, los montoneros, supongamos, cometieron en su lucha, cometieron algunos crímenes, e incluso me ha pasado de escuchar a gente que describe los crímenes terribles que hacían los montoneros, le pusieron una bomba, no sé quién. Y como que eso podría justificar de alguna manera todos los delitos, pero cometidos desde el Estado y utilizando toda la aparatología del Estado, que me parece que un poco tal vez más sutil y llevado a algo que no es tan extremo, pero por ahí eso es lo que yo veía en el video. Uh-huh. Claro, lo que vos estás planteando es Caro, la teoría de los dos demonios, que fue una forma de justificar la última dictadura militar y que justamente estaba planteando esto, una guerra. Eso sostiene la teoría de los dos demonios y que lo vamos a abordar justamente en la unidad número 2 y vamos a justificar por qué lo abordamos, ¿sí? Por qué esta materia toma la última dictadura militar como objeto de estudio. Y coincido con esto que vos decís de que en realidad lo que está planteando es que se quejan de sus males, que se quejan de no poder acceder a ciertos, a lo que necesitan para desarrollar su vida, si ustedes no se merecen nada, más o menos. ¿Por qué? Porque tirás esto, porque cortás la calle, porque te manifestás. Es como justificar lo injustificable, a mi modo de ver, y que no estaría invitando a la participación, porque también es verdad que el sistema está tan instalado desde lo partidario, desde esta ideologización, que tampoco se permite mucho la participación, ¿sí? Está todo dado para que te sea bastante difícil. Por eso decíamos que esto desde la psicología política hasta se potencia la burocratización, el acceso a todo se hace difícil, ¿sí? No sé si les habrá tocado hacer trámites alguna vez en el ANSES, por ejemplo, pero a ver, como que hay cuestiones del Estado que están puestas de tal manera que en vez de
facilitar las cuestiones por las necesidades imperiosas que tenemos ciertas personas, no hace más que poner barreras y que esto hace que lo político, lo público sea visto como malo, ¿sí? Esto es, desde muchos sectores se plantea lo público como malo, como lo que no sirve, lo que no da respuesta. Siempre es mejor lo privado, la escuela privada, la medicina privada. Eso hace varios años que viene ocurriendo en nuestro país, ¿sí? La competencia entre lo público y lo privado. Y hay ciertos discursos de ciertos sectores del país donde priman e instalan desde ciertas miradas que lo privado es lo mejor, ¿sí? Y obviamente que lo privado no es para todos, es para un sector, y es para el que tiene recursos económicos, obviamente. No estaríamos la mayoría de la población en ese sector, ¿sí? Y donde lo público es lo que no funciona, es lo que no da respuestas, ¿sí? Y así se va deteriorando lo público. Y es justamente lo que tenemos que volver a valorar y a rescatar. Lo público porque es el espacio de encuentro. Nosotros que trabajamos con vínculos, con lo grupal, lo público es necesario y es donde justamente vamos a poder insertarnos también, ¿sí? Para poder lograr estos encuentros. En lo público se puede hacer el encuentro que es tan necesario. De lo que me parece está planteando ahí el periodista es la fragmentación social, una mirada negativa sobre lo social, sobre lo comunitario, sobre la movilidad social incluso, y hace mucho hincapié sobre lo individual, todo el tiempo está hablando, mirate, fíjate, mirate el espejo, desde lo individual, no plantea nunca desde lo grupal, desde lo comunitario, y esto es lo que hace hincapié la psicología social política y es lo que está planteando como necesario para poder justamente tener esta mirada diferente de la política y de lo público, ¿sí? Pero bueno, justamente este video es para para conflictuarnos. Si algo tiene como objetivo esta materia es problematizar, así que problematícense, sigan pensándolo, porque nosotras también lo pensamos, ¿eh? Después hacemos reuniones de cátedra y decimos, che, ¿será tan así? A ver, analicemos más, porque cuando hablamos del idealismo, no es que está tan puesto así de manifiesto, no es como lo leímos en el texto. En la realidad se presenta muy diferente. Y seguramente que en nuestra vida diaria y cotidiana lo que más prima es el idealismo. Tratemos de que en el desarrollo de nuestro rol lo que más prime sea el materialismo. Seguramente vamos a tener cuestiones idealistas, porque estamos atravesados. Y el idealismo no se presenta así, no lo vamos a ver tan fácilmente. Pero sí tenemos que tener como objetivo en el desarrollo de nuestro rol que prime el materialismo, ¿sí? Que esa es nuestra mirada y está sustentado por un ECRO y tiene una técnica y que está basado en la experiencia, ¿sí? Esta relación práctica-teoría-práctica. Eso es lo que es importante de considerar, ¿sí? Sobre todo en estas clases que estamos ahí sentando las bases para poder avanzar en esto del rol. Bueno, como les digo, no les vamos a sacar todas las dudas porque tampoco tenemos todas las respuestas, pero sí sabemos que la realidad es una, que no hay muchas miradas, la realidad es una y nosotros como profesionales tenemos